esta tertulia de hoy miércoles de fin de agosto. Este mes, como este año, ha corrido rápidamente. Ya nuestra siguiente tertulia va a estar, va a ser un nuevo mes, va a ser el mes de septiembre. Paso a paso, este año se va acabando. Paso a paso, este difícil tiempo también va corriendo. Paso a paso, esperamos que todos ustedes, sus familias, se encuentren bastante bien, se encuentren a salvo y sobre todo se encuentren muy unidos en este tiempo de pandemia. Un saludo a todos ustedes. Esta transmisión se hace desde Bogotá. Un gran saludo a Moisés, a Gilma, a la doctora Sonia, a Eduardo, a Mónica Fadul, de nuestra querida comunidad, a Janet Castillo, a Andreas Castillo, a Franklin Rada, también haciendo parte de nuestra comunidad con este apellido Rada, que es bien conocido en el Medio Oriente, Juan Pablo Charri, de Proyecto Renovarte, Ángela María Umaña, un gran saludo para Ángela María, nuestra querida amiga Ivette Yacir, Nina Barbosa, Oscar Javier Barrera, Steve, Ivonne, Diana Elizabeth, Gilma, Claudia, María Clara, Carlos Ayala, Isabel, Gabriel, bueno, en fin, Fallis, Mabel Hassan desde Argentina. Un gran saludo, Gamal Sayed, un gran saludo también a todos ustedes que ya están conectados y que nos acompañan en estas tertulias de la Embajada de Palestina en Colombia, que llevamos ya 5 meses, salimos para el 6º mes de tertulias, medio año, hablando de temas palestinos, hablando de historia, hablando de cultura, hablando de política, evidentemente hablando de la ocupación. En el día de hoy, o en la tarde de hoy, vamos a tener un tema, a mi modo de ver, fundamental, un tema principal en cualquier elemento histórico de Palestina, que es esa discusión de Yasser Arafat. Nuestro gran padre, nuestro gran líder, nuestro gran ejemplo, nuestro gran norte, con una historia apasionante. Cuando uno recorre justamente los pasos de este gran líder, uno encuentra a cabalidad el significado de la palabra excepcional. Un ser excepcional a carta cabal. Los voy a invitar entonces a recorrer junto a mí este camino de Yasser Arafat desde su niñez hasta su asesinato. Con motivo, entre otras cosas, el día de ayer, de su aniversario, de su cumpleaños 91, tendríamos en este momento a nuestro líder cumpliendo 91 años. Vamos entonces a recorrer su vida. A mí me gusta mucho estas charlas, me gusta mucho compartirlas con imágenes, con fotos, con textos. Por esta razón voy a empezar a compartir pantalla para compartirles una pequeña presentación que he preparado al respecto de Yasser Arafat. Bienvenidos todos ustedes y ojalá disfruten esta tertulia. Bravo. Bravo. Bien. Esta tertulia la hemos querido titular Arafat, espíritu y mártir. Buena medida porque sin duda alguna representa el espíritu y la causa palestina. Y por otro lado, su asesinato, envenenado con polonio 210, lo lleva al mausoleo de los mártires de la humanidad. ¿Qué vamos a charlar en esta sesión? Vamos a hablar básicamente de 4 elementos muy rápidos. Por un lado, vamos a hablar de Arafat como parte de la historia del pueblo palestino, la historia de Arafat, su infancia, su familia, su interpretación de la ocupación, de la creación del Estado de Israel, para pasar a una segunda parte que hemos querido titular Arafat, el origen de la leyenda, de dónde sale justamente este gran hombre
cuál fue la epopeya que lo catapultó a esa visibilidad internacional. Para pasar a una tercera parte que he titulado Arafat, el hombre de paz, que es este Arafat comprometido con una búsqueda pacífica, una salida pacífica al conflicto palestino-israelí, a la finalización de la ocupación israelí de Palestina y este Arafat comprometido con la creación de un Estado palestino en la década del 90. Y una última parte que he titulado El epílogo, que tiene que ver justamente con las circunstancias que rodearon su asesinato. Con estos 4 puntos les reitero la bienvenida y vamos entonces a entrar en materia. Primero los elementos, primero las partes. La he querido titular Arafat, la historia de un pueblo, por una situación muy curiosa, y es que la historia de Arafat bien pudiera ser la historia, inicialmente, la historia de cualquier palestino, o la historia de todo palestino más bien. Un niño nacido en una familia de clase media, comerciantes, que convivía pacíficamente con todos los demás palestinos, independiente de la religión que fuera. Aquí no interesaba, y lo hemos mencionado repetidamente en otras tertulias, los palestinos de antes de la partición, bueno, y de hecho todavía los palestinos en la actualidad, por el hecho de ser construidos sobre una base plurirreligiosa, no tienen ningún sesgo hacia una religión en particular. Los palestinos pueden tener sus creencias, pueden ser incluso no practicantes, pueden ser incluso ateos, pero no van a tener ningún sesgo sobre una religión en particular. Arafat, de hecho, una característica plurirreligiosa, lo llevó a que durante toda su vida siempre hiciera énfasis a esa característica en Palestina y siempre hiciera un saludo tanto al credo musulmán como al credo judío como al credo católico. Eran igual de importantes para él. Aquí no interesaba la religión, sino lo que interesaba era una sociedad que se llamaba Palestina. Y esa es la historia justamente de Arafat. Por motivos históricos, por motivos personales, por motivos familiares, como lo vamos a ver a continuación, tenía esta pluridentidad muy arraigada en sí mismo. En 1929, cuando Palestina hacía parte del mandato británico, habiendo terminado ya la Primera Guerra Mundial, habiéndose formado ese primer momento de identidad árabe, de identidad palestina, en torno a la resistencia al imperio turco, en una sociedad que bullía nacionalismo, en una sociedad que marchaba decididamente a Londres a hablar con los británicos sobre la creación de un Estado palestino independiente. En ese contexto nace Yasser Arafat. Nació Mohammed Abdel Rauf Arafat, más conocido como Yasser Arafat, el 24 de agosto de 1929. Nació en una familia, como les comentaba hace un momento, de comerciantes. Su papá tenía negocios entre Gaza, Jerusalén y Egipto. Por esta razón, Arafat, el pequeño Arafat, va y viene entre el Cairo y Gaza, pero sus primeros años, al menos hasta cuando cumple 10 años, los va a pasar en Jerusalén. Y los va a pasar en Jerusalén porque, de hecho, la familia Arafat pertenecía al clan el Husseini, que era un clan muy visible, muy importante, muy representativo en esa historia palestina, sobre todo en esa identidad política y en la identidad religiosa palestina. El gran imán de Jerusalén era la familia Husseini. Los grandes líderes políticos de ese contexto en el cual nace Arafat y que hablaban con los británicos de un Estado palestino independiente eran del clan Husseini, justamente. Entonces, esta militancia política y este gen por un Estado palestino independiente lo llevaba Arafat en la sangre, lo llevaba camino derivado del clan Husseini. Después de sus 10 años, transita fundamentalmente entre el Cairo y Gaza, junto a su padre, junto con el resto de la familia, por los negocios del papá, pero en el contexto de 1947 y 48, siendo apenas un adolescente, le sorprende a Arafat la decisión de Naciones Unidas de partir Palestina en dos y crear artificialmente Israel
encima de su patria, partiendo Palestina en dos. Con tan solo 18 años para el 47 y 19 para el 48, Arafat inicia un proceso de militancia política muy claro y muy marcado, siendo, insisto, un adolescente. Y este proceso de militancia política, en el contexto de la partición palestina y de la creación del Estado de Israel encima, lo llevó a tomar parte activa en la lucha palestina para enfrentar la limpieza étnica de las tres grandes agrupaciones del sionismo estaban haciendo: la Hágana, el Stern y el Irgun. Recordemos que en 1948 se inicia ese proceso que Ilan Pappé ha llamado limpieza étnica y que se va a prolongar hasta 1950-53 en una primera etapa, pero que en una etapa derivada o residual va a continuar hasta hoy, 2020. Este Arafat de 19 años hizo parte entonces de estas milicias palestinas que intentaban salvar a sus hermanos palestinos de las garras de estas agrupaciones, de la Hágana, el Stern y el Irgun. Hay fechas comunes entre Colombia y Palestina que son comunes en el dolor. El 9 de abril de 1948, por ejemplo, acá en Bogotá, estábamos viviendo uno de los momentos más críticos de esa violencia partidista del siglo XX, con el episodio del Bogotazo, con el asesinato de un líder político colombiano en pleno centro de Bogotá, donde deja la ciudad prácticamente destruida. Y ese mismo día, el 9 de abril de 1948, en Palestina, estaba ocurriendo una de las peores masacres que se conocieron en este proceso de limpieza étnica que los palestinos llaman la Nakba, y fue la masacre de la villa o de la aldea de Deir Yassin. En ese contexto, Arafat hacía parte entonces de estas milicias palestinas que buscaban frenar la avanzada de estas bandas terroristas del sionismo tras la retirada británica y el establecimiento del Estado de Israel de manera artificial por parte de las Naciones Unidas. Allí nace esa militancia de Arafat, y allí nace, heredado de eh, esa motivación política del clan Husseini. Un poco más tarde, unos años más tarde, 4 años más tarde, ya en Egipto, expulsado en parte de su tierra natal, producto de esa partición, este joven Arafat, que era estudiante de ingeniería, pero que no había dejado atrás a su patria, crea la Unión General de Estudiantes Palestinos de la Universidad del Cairo. Este modelo de asociación es un modelo de asociación que ha sido muy presente y ha sido muy constante en todas las comunidades palestinas, tanto comunidades palestinas al interior como comunidades palestinas en la diáspora. La sociedad palestina es muy dada, justamente derivada de este ejemplo de Arafat, es muy dada a crear este tipo de agremiaciones, uniones generales de estudiantes. En Chile, si no estoy mal, está la Unión General de Estudiantes Palestinos, creo que en el Líbano también, creo que en Jordania también, y es el modelo justamente de movilización estudiantil apropiado, porque se encuentra un terreno de discusión académica, se encuentra un terreno de discusión política y también se encuentra un terreno de militancia. 1952, Arafat entonces empieza a mover, como estudiante de ingeniería, empieza a mover el tema palestino desde Egipto en la Universidad del Cairo. Este proceso de militancia lo va a continuar cuando, una vez graduado, va a Kuwait a trabajar como ingeniero, primero en una empresa estatal, luego en una empresa privada, pero sin embargo continúa su proceso de militancia, conoce a otros palestinos que compartían sus ideas, y allí van a crear el embrión de Fatah, ese partido político que con el tiempo se va a convertir en la espina dorsal de la OLP. En este momento Fatah no hacía parte de la OLP, y no hacía parte de la OLP porque Arafat entendía que este tipo de organizaciones tenían primero una influencia panarabista muy clara, panarabista del periodo Nasser. Hay que recordar que Gamal Abdel Nasser y ese panarabismo estaba absolutamente vigente en el mundo en ese momento y en el Medio Oriente en ese momento. Y Arafat insistía que aunque el panarabismo era totalmente bien recibido, que era fundamental que los árabes apoyaran la causa palestina, Arafat también entendía que el movimiento palestino tenía que tener cierto grado de autonomía, que no podía ser una
organización totalmente influida desde el Cairo, que no podía ser una organización totalmente dependiente de los intereses de Gamal Abdel Nasser. Este es un elemento también muy interesante y muy atractivo de la personalidad de Arafat, un orgullo patrio muy claro y muy fuerte, que llevaba a decir que la causa palestina y que el tema palestino no debía ser manoseado por los intereses políticos de nadie, ni siquiera de alguien de la región, ni siquiera de un hermano árabe. Me quiero detener un poco en este pensamiento de Arafat para evaluar esa decisión, esa triste decisión tomada por el gobierno de Emiratos Árabes hace poco, donde con la excusa de Palestina, el gobierno de Emiratos lo que en el fondo quiere hacer es normalizar relaciones, normalizar sus relaciones diplomáticas con la entidad ocupante para, para incrementar o para mejorar sin duda alguna una perspectiva de negocios. Infortunadamente el gobierno de Emiratos, y lo digo a tono personal, se apalanca en la causa palestina para un beneficio económico, un beneficio político, eso es claro. Y sin duda alguna, si Arafat estuviera vivo, hoy 2020, con ese pensamiento que lo caracterizaba y que lo llevó a tomar distancia inicialmente del mismo Gamal Abdel Nasser, con la misma altivez y con el mismo orgullo, hoy le estuviera diciendo a Emiratos Árabes: no jueguen con el tema palestino, no se apalanquen con el tema palestino. No obstante, volviendo atrás y volviendo a 1958, no obstante, el hecho que Fatah no estuviera inicialmente en la OLP no quisiera decir que no quería decir que nunca fuera a estar. De hecho, más adelante Fatah se va a incorporar a la OLP, pero en unas condiciones muy diferentes a las que existían en 1958. También por esta época va a crear una derivación de Fatah que se va a llamar Al-Asifa. En español medianamente traducido quisiera decir la tormenta, y era este componente militar de Fatah. Ahora bien, con esta historia inicial podemos concluir en una primera etapa que efectivamente se podía tratar de la historia de cualquier palestino que sintiera lo que estaba ocurriendo en su madre patria, que sintiera el dolor y el pesar de ver a su país partido en dos, el dolor y el pesar de ver cómo el extranjero hacía un proceso de barrido, de limpieza étnica, expulsando casi 1 millón de sus hermanos palestinos, independiente de la religión que tuvieran. Un palestino con una motivación política y un palestino con un sentido nacional absolutamente prístino y absolutamente claro. Pero sin embargo, aquí, en este primer periodo, Arafat, además de ser un gran líder, tenemos que decir que no había construido ese nombre, no había construido esa leyenda que se va a construir después y que le va a permitir, entre otras cosas, conocerse con su nombre dentro de la organización, con su nombre militante, como el nombre o bajo el nombre de Abu Ammar. ¿Dónde empieza la leyenda? Antes de esto, quiero hacer énfasis en lo siguiente. Tal vez ustedes me han escuchado esta mención antes. Esta es una resolución de Naciones Unidas, la resolución 2787, adoptada por la ONU en 1971. Esta resolución es el marco de referencia de la mayoría de los procesos de descolonización que vivió el mundo en esta época. Hay que recordar que África era prácticamente en su totalidad colonias, que Asia era prácticamente en su totalidad colonias. Y estas colonias querían independizarse de las metrópolis o estaban en proceso de hacerlo justamente en los años 60 y en los años 70 y tardíamente algunas todavía en los años 80. En ese sentido, las Naciones Unidas deja absolutamente claro que el proceso de enfrentarse a una potencia colonial, a una potencia extranjera o a una potencia ocupante, el hecho que los pueblos bajo ocupación se enfrenten a quien los está ocupando es un hecho legítimo y adicionalmente es un hecho legal. ¿Mm? Es un hecho legítimo y es un hecho legal.
Yo siempre insisto, cuando hablo de Palestina y la ocupación israelí de Palestina, yo siempre insisto que uno lo tiene que poner en perspectiva. Pensemos el caso de la ocupación alemana de Francia en la Segunda Guerra Mundial. ¿En qué cabeza sensata pudiera mencionarse que la resistencia francesa era una agrupación terrorista? Sin duda alguna, los únicos que caracterizaban a la resistencia francesa por enfrentar a la ocupación alemana, los únicos que caracterizarían a la resistencia francesa como terroristas serían los mismos alemanes nazis que estaban interesados en la ocupación. De la misma forma, poniéndolo en perspectiva, en la situación que cualquiera de sus países, que Colombia, que Argentina, que Chile, que Venezuela, que México, que Italia, que Turquía, que Nueva Zelanda, que Rusia, cualquiera de estos países que sea invadido por una potencia extranjera, sin duda alguna, ustedes de sus países van a comprender que los nativos, los habitantes de estos países ocupados, tendrían todo el derecho, toda la legitimidad y toda la legalidad para enfrentar al ocupante, para enfrentar al invasor, por, como dice la resolución, por todos los medios a su alcance, desde que sean compatibles con la Carta de las Naciones Unidas, pero por todos los medios a su alcance, incluyendo el medio militar. Frente a una invasión, el culpable no es el invadido, el culpable es el invasor. Frente a una invasión, lo evidente, lo legítimo y lo legal es la resistencia a la invasión. Y en ese mismo sentido, el conflicto termina en el momento en el cual el invasor se retire, el momento en el cual la ocupación termine. Es un asunto simple de acción-reacción. Y si se pone en perspectiva, vamos a entender entonces la naturaleza de la lucha palestina y la naturaleza del impulso de Yasser Arafat. Es una lucha absolutamente legal y es una lucha absolutamente legítima siempre y cuando se someta, sea compatible a la Carta de las Naciones Unidas. Pedirle a un pueblo ocupado, pedirle a un pueblo invadido que no se defienda, es una utopía, es algo totalmente irreal, es algo totalmente utópico. En ese contexto, Arafat ve la guerra a los 6 días, ya saltamos hasta 1967. Y en esta guerra de los 6 días, donde lo hemos mencionado en otras tertulias, en otros episodios, Israel, al mejor estilo de Japón en la Segunda Guerra Mundial, ataca sin previo aviso a sus vecinos. Como lo he dicho en otras tertulias, en su momento el ataque japonés fue clasificado como una infamia, mientras que el ataque de Israel a sus vecinos fue catalogado como una brillantez militar, siendo en el papel o sobre la mesa siendo algo exactamente igual. Incluso, si me permiten ustedes alargar un poquito el argumento, el ataque japonés a Estados Unidos, aunque se da sin previo aviso, los japoneses al menos tienen la excusa que su embajador entendió mal las instrucciones y llega con la declaración de guerra debajo del brazo a la Casa Blanca cuando el ataque ya había empezado. Pero al menos el embajador japonés llevaba una declaración de guerra. En el caso de la guerra de los 6 días, esta declaración de guerra no ocurrió por ningún lado, ni antes, ni durante, ni después. Sencillamente Israel arrasa a los ejércitos árabes vecinos y en 6 días se muestra como este gran gigante militar, no solamente de la región, sino del mundo. El mundo se sorprende que un país en 6 días derrote a varios ejércitos simultáneamente. Arafat ya está organizado en su milicia de Al-Asifa, ya está organizado dentro de la estructura que era Fatah. Y Arafat, desde Jordania, desde un sitio, una villa que se llama Al-Karame, realizaba operaciones militares de apoyo justamente a los palestinos en esta guerra de los 6 días. No obstante, evidentemente es derrotado al igual que las otras fuerzas y tiene que replegarse de nuevo hasta el Karame. Allí va a ocurrir el hecho que va a catapultar a Arafat al mundo y lo va a catapultar a la dirigencia palestina, y es la batalla de Al-Karame. Esta batalla, después de la guerra de los 6 días, en 1948, implicaba que a Israel solamente le faltaba aniquilar la resistencia palestina que se encontraba en esta aldea, la aldea de Al-Karame, que si lo traducimos al español
va a traducir la palabra con toda la certeza del caso y con todo el carácter apropiado del caso, va a traducirse como dignidad. Esta aldea queda en Jordania. Cuando uno llega a Jordania, que quisiera ir a Palestina, uno llega a Jordania, llega a Amán, al aeropuerto de Amán, toma una carretera que va hasta el cruce con Cisjordania, al cruce del río Jordán que lo conecta a Cisjordania al otro lado. Ese cruce está dominado por un puente que se llama el puente de Allenby. Muy cerquita está el Mar Muerto, muy cerquita está la ciudad palestina de Jericó. Del otro lado del río Jordán, del lado jordano, muy cerquita está esta aldea, la aldea del Cárame, que como les digo al español traduce dignidad. Los israelíes dispuestos a poner fin con los palestinos, con esta milicia palestina que había logrado replegarse después de la guerra de los 6 días, lanzan esta operación militar el 20 de marzo de 1968. Israel hacía preparativos desde días antes para invadir Jordania y arrasar esta aldea. Miles de soldados israelíes ya estaban acantonados en las fronteras de Jordania y comenzaban a avanzar paulatinamente, poco a poco, por el puente de Allenby en camino al Karame. El ministro de Defensa israelí del momento, Moshe Dayan, eso es bien conocido, incluso bien recordado en la historia del conflicto palestino-israelí, expresaba con arrogancia en su momento que la lucha, y esta frase fue repetida por varios medios del momento, abre comillas, decía: la lucha una vez comenzada tan solo durará unas pocas horas. Moshe Dayan prometía llevar en desfile a los líderes terroristas por las calles de Jerusalén, decía él. Esta frase, insisto, fue la frase que hizo eco en medios israelíes y también hacía eco en medios internacionales los días antes de la operación militar de Israel, antes que Israel entrara en Jordania, invadiera Jordania y llegara hasta el Karame, intentando cumplir justamente este objetivo. Sin embargo, Arafat ya estaba decidido. Reunido con su segundo al mando, Jalil al-Wazir, cuya viuda, yo tengo la fortuna de conocer, cuya viuda se llama Intisar al-Wazir, todavía vive y hace parte del Buró Político Palestino y hace parte del Congreso Nacional Palestino. Es una señora supremamente apasionante. Se llama Intisar al-Wazir, la viuda de Jalil al-Wazir, cuyo nombre dentro de Fatah y dentro de la CIFA era Abu Jihad. Se le conoció siempre con este nombre de guerra durante toda su vida. Arafat, reunido con Abu Jihad, con otro gran combatiente a la CIFA, otro hombre fuerte, Arafat, que era Salah Khalaf. Estos tres grandes líderes, Arafat, Jalil al-Wazir y Salah Khalaf, junto con también Farouk Kadumi, organizan la resistencia palestina en el Karame, al mejor estilo de la epopeya espartana. 300 hombres contra un ejército mucho más grande. Arafat, Jalil al-Wazir, Salah Khalaf y Farouk Kadumi congregan un poco menos de 300 palestinos, congregan entre 290, 297 combatientes palestinos, dicen varias biografías de Arafat. De los más de 2.000 milicianos palestinos que habían en el Karame, y pronunció frente a ellos un discurso que aún se recuerda en la memoria palestina. Arafat les dijo: todo el pueblo árabe nos está observando. Debemos asumir nuestra responsabilidad como hombres con valentía y dignidad. Debemos destrozar el mito del ejército invencible del enemigo sionista. Somos capaces de luchar y morir por nuestra patria. 2 horas después, de hecho, de haber iniciado la invasión, Israel empleó la séptima brigada blindada, que en ese momento estaba compuesta de casi 200 tanques, poco más de 160 tanques, y la brigada de paracaidistas número 35, 2 brigadas del ejército israelí, una de ellas blindada, contra los 300 hombres palestinos. Estos soldados sionistas rodearon la aldea del Karame y a las 7 de la mañana empezó el combate contra la aldea palestina. Moshe Dayan supuso que los milicianos palestinos habían huido. De pronto, derivado de la estrategia de Yasser Arafat,
De la nada salen estos 300 combatientes, causando el mayor estupor al interior de las filas invasoras sionistas ya relajadas. Decenas de milicianos atacaron los tanques y los vehículos blindados que Israel había metido al Karame. Debido a su falta de reacción, las muchas bajas en pocas horas y la magnitud de la resistencia palestina, la aparente invencible máquina de guerra israelí que había acabado de derrotar a varios ejércitos árabes el año anterior en la Guerra de los 6 días, tuvo que retirarse luego de 15 horas de combates, casi a medianoche, dejando en el campo de combate 45 tanques destruidos justamente en este episodio. Atrás, muy atrás, quedó entonces la petulancia de Moshe Dayan. Recuerden esa frase que él insistía que iba a llevarse en bandeja a los terroristas palestinos y los iba a hacer desfilar por Jerusalén. Y sorprendidos por su primer derrota en un campo de batalla, en un campo de combate, Moshe Dayan dijo cuando regresó a Tel Aviv, abro comillas de una referencia que sacó en su momento la prensa occidental: pensábamos que los terroristas, o sea, los palestinos, eran como un huevo en nuestras manos que podíamos romper cuando quisiéramos, pero nos encontramos con hombres que decidieron morir. Por el lado palestino, sin embargo, las palabras del comandante Arafat todavía resuenan en las calles de Palestina. Esas dos famosas frases que lo hicieron también inmortal después de este episodio. Arafat decía: encárame, los palestinos podíamos cerrar nuestros puños sobre las brasas ardientes, y agregaba: queremos convencer al mundo que en los países árabes todavía hay quien no se rinde ni huye. Este hecho central, esta epopeya de la batalla del Karame, entonces va a apalancar la figura de Yasser Arafat dentro de la resistencia palestina, dentro de los movimientos árabes, dentro de Fatah, dentro de la OLP y dentro del mundo entero. Arafat, al frente de 300 palestinos, hizo frente a esta embestida del ejército israelí que hasta el momento se miraba con admiración desde el resto del mundo por sus resultados en el campo de combate, y no fueron suficientes 2 brigadas de este ejército israelí para derrotar a estos 300 espartanos. 45 tanques israelíes quedaron en el campo de combate destruidos, y Moshe Dayan tuvo que regresar a Tel Aviv sin cumplir su arrogante promesa. Evidentemente, nace el mito. Abu Amar, ese nombre de guerra palestino, va a escucharse en todo el mundo. Esta carátula es la carátula de la revista Time posterior a este combate. La revista Time le va a dedicar con el tiempo a Arafat varias carátulas, alrededor de 6, 7 carátulas. Esta fue la primera, Abu Amar, el mito. Si me dejan regresar a la imagen anterior, hay una cosa que me gusta mucho, y es el tema de la mujer en la resistencia palestina. Tradicionalmente hago referencia incluso a los años 20, la mujer ha sido pieza central en el proyecto político palestino. En los años 20, las mujeres acompañaban esas delegaciones de hombres que iban a Londres a negociar con los británicos la creación de un Estado palestino independiente, iban como parte integral de la delegación. No era un tema de relleno, no era un tema secretarial, iban como parte integral de la delegación. Y en la batalla del Karame, y por eso me quise regresar, si ustedes se dan cuenta en la foto de abajo de la derecha, parte de estos 300 combatientes palestinos también lo integraban mujeres. Hombres y mujeres enfrentando a estas 2 brigadas israelíes que estaban dispuestas a aplastar el Karame. Y sin embargo, a pesar de esa disparidad de fuerzas, ese orgullo nacional los movió en el campo de combate. Después de la batalla del Karame, Arafat entiende que es el momento de llevar a Fatah a la OLP. Llevarla en concordancia con su pensamiento. Recuerden ustedes que yo les decía que inicialmente la mantiene aparte de la OLP porque no quería que fuera una especie de pieza política del panarabismo de ese momento, de ser pieza política de Gamal Abdel Nasser, a pesar de lo positivo que podía ser la idea del panarabismo. Con esa fama lograda por el Karame,
por esa visibilidad lograda por el Karame. Arafat sabía que ahora podía hablarle de tú a tú a Nasser. Ya no iba a ser un palestino subordinado a la idea salvadora del panarabismo, sino iba a ser un líder igual, de tú a tú, de igual a igual, con ese gigante que era Gamal Abdel Nasser. Y en ese momento, no antes, Arafat lleva a Fatah a la OLP. Y al convertirse en la fuerza mayoritaria y más fuerte dentro de la OLP, Arafat va a ser elegido el líder de la OLP, va a ser elegido el jefe de la OLP en 1969. Allí el mito continúa y se hace todavía más fuerte. Y se hace más fuerte porque va a encontrar un momento, una cima importantísima en este momento, en este año. El discurso, ese famoso discurso de Arafat en la Asamblea General de la ONU de 1974. Ese famoso discurso donde le dice Arafat a la comunidad internacional: en una mano traigo una rama de olivo y en la otra mano tengo el fusil del combatiente de la libertad. Y les dice a los jefes de Estado que estaban reunidos en la Asamblea General de la ONU de ese año, les dice: no permitan que la mano que sostiene la rama de olivo se abra, caiga la rama y solamente me quede empuñando el fusil del combatiente por la libertad. Una frase durísima, pero absolutamente necesaria, y que en su momento fue ovacionada por los jefes de Estado que estaban en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Efectivamente, la delegación israelí no estaba. Efectivamente, algunas otras delegaciones que seguían la línea israelí no estaban. Pero la mayoría, la abrumadora mayoría del sistema internacional estuvo presente ese día en la sala de reuniones de las Naciones Unidas de la Asamblea General. Y la sociedad internacional, en mayoría, ovacionó a Arafat por esta frase: no permitan que la mano que sostiene la rama de olivo se abra y solamente me quede empuñando el fusil del combatiente de la libertad. Pero no fue solamente esa frase la que lo hizo famoso en este discurso. Me voy a permitir retomar algunos apartes de este discurso para que ustedes vean el trasfondo y la fuerza de las ideas de Arafat y las palabras de Arafat. El discurso decía: el mundo necesita de grandes esfuerzos. Si sus aspiraciones a la paz, la justicia, la libertad, la igualdad y el desarrollo son materializables, y si su lucha es lograr la victoria sobre el colonialismo, el imperialismo, el neocolonialismo y el racismo en todas sus formas, tenemos que cerrar filas para confrontar al sionismo. En otra parte decía: al abordar hoy la Asamblea General, nuestro pueblo proclama su fe en un futuro no comprometido, ya sea por las tragedias del pasado o por las limitaciones actuales. Sí, cuando hablamos del presente, acudimos al pasado en nuestro servicio, lo hacemos tan solo para iluminar nuestro camino hacia el futuro. En otra parte decía: hablamos también de nuestras raíces, porque hasta hace poco tiempo algunas personas han mirado y continúan mirando nuestro problema como un mero problema de refugiados, porque han interpretado la cuestión del Medio Oriente como poco más que una disputa fronteriza entre los estados árabes y la entidad sionista, por cuanto han imaginado que nuestro pueblo no reclama derechos legítimos o propios y que lucha sin lógica ni motivo válido por el simple deseo único de perturbar la paz y aterrorizar arbitrariamente. Y terminaba su discurso diciendo: soy un rebelde y la libertad es mi causa. Sé muy bien que muchos de ustedes aquí presentes una vez estuvieron exactamente en la misma posición de resistencia que ahora ocupo y desde la cual debo luchar. Alguna vez tenía que convertir los sueños en realidad por su lucha. Por lo tanto, ahora deben compartir mi sueño. Pienso que esto es exactamente porque puedo pedirles ahora ayuda, ya que juntos traeremos nuestro sueño en una realidad brillante, nuestro sueño común para un futuro de paz en la tierra sagrada de Palestina. Con semejante discurso que se hizo Yasser Arafat en la Asamblea General de las Naciones Unidas,
el sistema internacional al unísono, a partir de ese momento, recibió una delegación de la OLP ante la ONU y definió a la OLP como el único representante legítimo de las aspiraciones palestinas. Y a partir de entonces la OLP tuvo voz dentro de la ONU, haciendo visible, y esto es fundamental, incluso los mismos israelíes lo cuestionaban en su momento. Decían, Arafat logró que la causa palestina dejara de ser vista por el mundo en la ignorancia del sistema internacional, lograra dejar de ser vista como un simple problema de refugiados para ser vista ahora como una causa nacional que reclamaba un Estado independiente. Ese fue el gran aporte justamente de este discurso de Yasser Arafat ante las Naciones Unidas. Evidentemente, segunda carátula en la revista Time. Esta carátula fue posterior a ese discurso y ya se perfila no solamente como Arafat el estadista, no solamente se perfila Arafat el militante, sino ahora encontramos a Arafat el estadista, Arafat el que movilizaba un proyecto de Estado, Arafat el que se había echado sobre su espalda el gran proyecto, la gran idea de tener un Estado palestino, y no solamente, como lo veía el mundo hasta ese momento, no solamente un tema de refugiados y ya está, no, un Estado palestino. Y esta tarea la va a acompañar después, en 1988, con la Declaración de Independencia. Evidentemente, entre 1974 y 1988 muchas cosas pasaron, muchísimas. Pasó, de hecho, en 1970 había ocurrido ese trágico episodio llamado Septiembre Negro. Recuerden ustedes que Septiembre Negro se llama a dos episodios diferentes. Por un lado, 1970, Septiembre Negro fue la expulsión de las milicias de Fatah de Jordania por parte del ejército jordano. Esto en parte porque el rey Hussein, después de la batalla del Karame y después de la visibilidad que tenían los palestinos y después de la visibilidad que tenía Arafat y después sobre todo de este posicionamiento internacional que tenía y teniendo en cuenta que buena parte de la población jordana era palestina, el rey Hussein tuvo temor del poder de Arafat en Jordania y lo expulsó incluso militarmente en 1970. Va Arafat al Líbano, estando en Beirut, este dato es muy importante para una cosa que viene a continuación. Arafat estando en Beirut tiene que enfrentar la invasión israelí del Líbano en plena guerra civil libanesa. Y como si la guerra civil fuera poco, se le suma el ingrediente de la invasión israelí y de la ocupación israelí de buena parte de Beirut y de la destrucción de buena parte de Beirut por parte de los israelíes. En ese momento, Arafat, en 1982, como parte de unos acuerdos, de unos arreglos que hace la comunidad internacional, va con la estructura armada de Fatah, va del Líbano ahora para Túnez, a refugiarse en Túnez. Desde Túnez, sin embargo, sobre un texto preparado por Edward Said, va a proponer o a promover la Declaración de Independencia Palestina en 1988 como una nueva etapa en ese proyecto de creación de un Estado palestino independiente. Esta Declaración de Independencia me la han escuchado ustedes en otras tertulias, pero hoy quiero retomar algunas partes más amplias de las partes que ustedes me han escuchado antes. Por ejemplo, este fragmento. Palestina, tierra de las tres religiones monoteístas, es el lugar en el cual nació el pueblo árabe palestino, donde creció, se desarrolló y sobresalió. El pueblo palestino jamás fue separado de su tierra, ni fueron disminuidos sus lazos integrales con Palestina. Así por el pueblo palestino aseguró para sí una unión eterna con su tierra y su historia. Con determinación, a través de la historia, el pueblo palestino forjó su identidad nacional, alcanzando niveles jamás imaginados en su defensa frente a la invasión y a los proyectos extranjeros.
los cuales intervinieron para privar a este pueblo de su independencia política. Sin embargo, la unión inmortal entre Palestina y su pueblo le aseguran a la tierra su carácter y al pueblo su particularidad nacional. Nutrido por distintas series de civilizaciones y culturas, inspirado por una herencia rica en variedad y tipo, el pueblo árabe palestino sumó a su estatura, consolidando la unidad entre sí y su tierra patrimonial. El llamado surgió desde el templo, la iglesia y la mezquita, manifestando adorar al Creador, practicando la compasión y la paz. Era en verdad el mensaje de Palestina. Por lo tanto, llamamos a nuestro gran pueblo a reunirse alrededor de la bandera palestina, a defenderla y a cuidarla, para que aquí sea eternamente el símbolo de nuestra libertad y dignidad en esa patria, que es la patria de los libres, por ahora y por siempre. Esta declaración de independencia, por un lado, refleja esas características de esa sociedad palestina de donde sale Arafat, y no solamente de donde sale Arafat, de donde sale Edward Said, y no solamente de donde sale Edward Said, de donde sale Mahmoud Darwish y todos los pensadores palestinos que coincidieron con Arafat, que fueron contemporáneos y fueron coetáneos a Arafat. Era una Palestina plurirreligiosa, era una Palestina, sin embargo, con una identidad política y un orgullo patrio supremamente alto, con un arraigo a su tierra, con un arraigo a su cultura, con un arraigo a sus tradiciones, pero abierta, por un lado, a todo el mundo que quisiera compartir con esta sociedad, pero también con la certeza que iban a defenderla como cualquier otro pueblo, que la iban a defender frente a cualquier ocupante o frente a cualquier invasión. Este Arafat, posterior a esta declaración de independencia y entrando en esta tercera etapa ya de esta tertulia, este Arafat da paso ahora al Arafat como hombre de paz. Esta foto es muy famosa, esta foto es la famosa foto que se toma con Yitzhak Rabin, apadrinado por Bill Clinton en Estados Unidos, y que va a ser la base para la creación de la Autoridad Nacional Palestina. Va a ser la base para la creación de este gobierno palestino que, de hecho, se continuó construyendo y es el gobierno palestino actual. Si ustedes me preguntan a mí cuándo fue el momento en el cual más cerca estuvo el conflicto de resolverse, cuándo fue el momento en el cual más cerca estuvo la paz de lograrse, fue este. Rabin y Arafat se llamaban mutuamente my partner, mi compañero en este esfuerzo de paz. Los dos protagonistas de primera mano de múltiples combates, resultado de la ocupación israelí. Pero los dos comprometidos con esa búsqueda de la paz hasta cierto punto. Incluso merecedores del Premio Nobel de Paz un par de años después. No obstante, también esta foto nos recuerda que la paz tiene muchos enemigos. Y dentro de Israel, dentro de un Israel que necesita en buena medida el fanatismo, justamente un fanático israelí se encargó de pasar, y aquí siempre soy irónico, se encargó de pasar siendo loco y estando solo, se encargó de pasar los anillos de seguridad de Yitzhak Rabin. Digo soy irónico porque de ninguna forma estaba loco y de ninguna manera actuó solo, pero pudo pasar los anillos de seguridad de Yitzhak Rabin, sacar un revólver y meterle 3 tiros y matarlo. Allí no solamente murió el primer ministro israelí, ahí murió el proceso de paz que estos dos hombres quisieron asentar para que se lograra esa idea de una Palestina libre, de una Palestina independiente, de una Palestina sin ocupación. Un elemento adicional que no les he comentado es esa indumentaria característica de Arafat, no solamente el uniforme militar, sino la hatta, la kofiyeh palestina, ese pañuelo palestino que es símbolo del orgullo nacional, que es símbolo de la cultura palestina, que ya se usaba antes. Esto no fue Arafat que lo inventara, es un tema tradicional, pero sí lo hace Arafat mucho más visible como un tema nacional. La usanza de la kofiyeh, el estilo Arafat, que caía sobre su hombro derecho, formando, entre otras cosas, a propósito, el mapa palestino, fue un tema característico de Arafat toda la vida. Este hombre de paz,
este hombre de paz, este estadista y este hombre de paz, producto de los acuerdos con Rabin, puede regresar a Gaza después de más de 2 décadas, casi 3 décadas de estar exiliado. Recuerden ustedes que después de la guerra de los 6 días está en Jordania, de allí la batalla del Karame, después de Jordania va al Líbano, después del Líbano va a Túnez, casi 3 décadas exiliado de su patria, de su pequeña Gaza. Regresa a Gaza después de casi 3 décadas, no solamente a Gaza, regresa también a Jerusalén Este, regresa a Cisjordania, desde donde su imagen nunca se había ido, y allí empieza a construir este gobierno palestino, se presenta a las primeras elecciones palestinas a presidencia, justamente derivado de los acuerdos de Camp David, logra ser el primer presidente palestino en unas elecciones supervisadas por la comunidad internacional y con la certeza absoluta de una transparencia. Elecciones que también se destacaron en un sentido democrático, toda vez que Palestina era de los pocos estados, o es todavía de los pocos estados en el Medio Oriente, que se perfilan con una forma de gobierno mixta y que implican democracia, implican elecciones. Arafat regresa a Gaza y de allí solamente va a salir el día que va a París, producto del envenenamiento con polonio 210, del cual ya vamos a hablar. Este jefe de Estado y este hombre de paz de los 90, este Arafat de los 90, se va a reunir con todos los líderes posibles del mundo, sobre todo los líderes que buscaban la paz. En la foto tenemos uno de los múltiples encuentros que tuvo con Nelson Mandela. Y esta frase que está entrecomillada es una frase de Mandela. Es una frase donde decía: la ONU adoptó una postura firme contra el apartheid y en los últimos años se estableció un consenso internacional que ayudó a poner fin a este sistema inicuo. Pero sabemos muy bien que nuestra libertad no es completa sin la libertad de los palestinos. Una frase de Nelson Mandela. Se reunió cuando menos en 12 ocasiones con el Papa Juan Pablo II. En la primera reunión, entre otras cosas, hay una anécdota muy interesante, y es que la reunión, el protocolo del Vaticano la había previsto para 5 minutos solamente. Una vez se conocieron el Papa Juan Pablo II y Yasser Arafat, la reunión que iba a ser de 5 minutos se volvió una reunión de 1 hora, corriendo toda la agenda que tenía el Papa para ese día, que era una agenda supremamente apretada. A partir de entonces, el Papa Juan Pablo II y Yasser Arafat hicieron una amistad bastante fraterna, que llevó a que el Papa Juan Pablo II tomara unas posiciones que buscaban la paz en el Medio Oriente sin duda alguna, pero que dejaban ver con claridad la cercanía que los palestinos tenían y que el tema palestino tenía con el Papa Juan Pablo II, y el lugar privilegiado que Arafat y los palestinos tenían en el corazón de Juan Pablo II. Decía el Papa en su momento: los palestinos tienen el derecho primordial e imprescindible de existir. En otra reunión de las 12 que públicamente hubo con Yasser Arafat, decía el Papa Juan Pablo II: no puede haber paz sin justicia, ni justicia sin perdón, hablando justamente de la ocupación israelí de Palestina. Esta imagen del Papa Juan Pablo II casualmente la va a retomar muchos años después el Papa Francisco. Hace unos pocos años, cuando estuvo en Palestina, el Papa Francisco oró frente al muro que Israel construye dentro de Palestina, en particular dentro de Belén, y para el Papa Francisco fue muy impactante ver cómo estos sitios sagrados cristianos son ultrajados justamente, así como todos los otros sitios palestinos, cristianos y no cristianos, cristianos y de otras religiones, son ultrajados por la ocupación israelí. Pero no solamente fue el Papa Juan Pablo II. Con la Madre Teresa de Calcuta hay una anécdota muy interesante y muy conmovedora entre la Madre Teresa y Arafat. Resulta que en 1982 yo les había dicho que estaba Arafat en el Líbano y que estaba la guerra civil libanesa en su periodo tal vez más intenso, y que los israelíes habían ocupado casi la mitad del Líbano y se habían adueñado de buena parte de Beirut, y en pleno conflicto llega la Madre Teresa a Beirut y tiene la noticia que hay un grupo de niños palestinos huérfanos que habían quedado abandonados a su suerte,
niños palestinos, algunos discapacitados, otros enfermos, otros sencillamente huérfanos, y que estaban abandonados a su suerte en este orfanato porque el personal que los cuidaba, por temor a los bombardeos israelíes, había huido y había dejado a los niños abandonados. Resulta que la Madre Teresa, eh, en contra de los consejos de todo el mundo y de la comunidad internacional, en una noche va a rescatar a estos niños palestinos que estaban en este orfanato. Menciona una periodista libanesa que siguió de cerca la noticia. Menciona lo siguiente, abro comillas, y como si nada hubiera pasado, ha atravesado por la noche, hablando de la Madre Teresa, ha atravesado por la noche la frontera entre el este y el oeste, de Beirut obviamente. Ha atravesado por la noche la frontera entre el este y el oeste. Por el contrario, no puedo encontrar las palabras para describir a los niños que rescataron. Se trataba de discapacitados mentales, pero lo que era realmente terrible es haber encontrado incluso niños normales en el grupo, ocultos, que se comportaban como otros niños enfermos. La Madre Teresa les tomó entre sus brazos y de pronto florecieron de nuevo, se convirtieron en otros, como cuando se le da un poco de agua a una flor marchita. Esta posibilidad de rescate, en buena medida, fue apoyada por las fuerzas de Fatah al mando de Arafat, que estaban justamente luchando en Beirut. Y fue justamente por esa cercanía entre Arafat y la Madre Teresa que se pudo lograr este rescate. Esta situación, este episodio, los va a acercar a los dos profundamente y va a permitir un intercambio de correspondencia muy amplio entre los dos durante muchos años después. Entrando en la última etapa de esta tertulia, la quise llamar el epílogo. La foto que ustedes ven allí es la foto de este Arafat enfermo, ya envenenado con polonio 210, que está dejando Ramallah y que va a París a un hospital donde finalmente va a morir. Esta foto, sin embargo, no solamente implica que Arafat lleve a cuestas el envenenamiento israelí, sino esta foto también implica que Arafat llevaba a cuestas varios años de confinamiento en la sede de gobierno palestino, confinamiento obligado por el ejército israelí. En 2002, una vez, bueno, aquí les cuento un poco que hizo un salto largo, después que los israelíes matan a su primer ministro, a Yitzhak Rabin, viene una secuencia de gobiernos israelíes que son totalmente opuestos y totalmente hostiles a Palestina y opuestos a una negociación pacífica. Incluso para esta época, uno de los personajes más siniestros de la historia israelí, Ariel Sharon, había asumido el poder en Israel. Y él decidió conminar a Israel, a conminar a Arafat por parte de fuerzas israelíes, conminarlo en la Mucata. La Mucata es la sede de gobierno palestino en Ramallah, el edificio. Conminarlo allí, con una Mucata, o sea, con su sede de gobierno semidestruida, rodeada por tanques israelíes, que lo bombardeaban día y noche, que le impedían salir. Arafat sobrevivió allí casi 3 años, encerrado, hostigado por los israelíes día y noche. En 2004, el Rais, el presidente, es trasladado a París después que su salud se empeorara, producto del envenenamiento con polonio 210, como lo hemos mencionado. Fallece el 11 de noviembre en Francia. Sus funerales casualmente tuvieron que ser en Egipto porque Israel prohibió que sus funerales fueran en Palestina. Israel tan solo autorizó que su cuerpo, una vez pasaran los funerales, llegara a Ramallah y fuera enterrado justo en la sede de gobierno, en la misma Mucata, que había sido su pequeña cárcel, llamémoslo así, durante más de 2 años de confinamiento israelí. Esta es una foto de la Mucata, con las fuerzas israelíes presionando y atacando diariamente a Arafat en su sede de gobierno. Estas son fotos del funeral de Arafat, sin embargo, bueno, de la llegada, más que el funeral, de la llegada del cuerpo de Arafat a Palestina.
después de sus funerales en Egipto, y vamos a ver ese recibimiento multitudinario. Arafat era un pueblo en sí mismo, Arafat era Palestina en sí mismo. Hoy está enterrado en Ramallah, está enterrado en la Mucata, en un mausoleo que vemos en imágenes permanentemente resguardado por las fuerzas de seguridad palestinas. Arafat es un símbolo, Arafat es el norte, llamémoslo así, el referente de esa resistencia palestina, de esa dignidad palestina y de ese orgullo palestino. Al morir, Edward Said, en su entierro, pronunció una frase que resume en buena medida la vida de Arafat. Dice, o dijo Edward Said, fuiste donde van todos, pero quedaste donde quedan los eternos. Y eso es, ese es el reflejo, llamémoslo así, del lugar que tiene Arafat en el corazón de todos los palestinos y de todos los amantes de la dignidad en el mundo. Ayer, como les digo, fue su aniversario, su cumpleaños, llamémoslo así. Tendría 91 años hoy y por eso consideramos importante hacer hoy la tertulia sobre la vida y la trayectoria de Arafat. Muchísimas gracias por esa tertulia. Para mí es de las más importantes y de las más emotivas, tal vez. Y con esto procedo a mirar los comentarios de ustedes porque no los estaba viendo. Cuando comparto pantalla, cuando, cuando comparto pantalla no puedo ver los comentarios de ustedes. Voy a mirarlos y voy a empezar a responder las preguntas y los comentarios que ustedes están haciendo. Escribe Ivonne Estefan. ¿Qué lo llevó a volverse militante? Yo creo, Ivonne, que es la misma motivación que tuvieron todos los palestinos en esa generación, en esa sociedad. Los palestinos que vieron como su patria el 47 por una decisión de un externo como es las Naciones Unidas se partió en dos y cómo el ocupante devoró el resto de Palestina en la guerra del 67. El temor a perder su patria, ese orgullo nacional, esa preocupación por los palestinos en la diáspora, por los palestinos que habían sido echados por Israel en el 48, esa preocupación por los palestinos que quedaron atrapados dentro de Israel. Todo ese contexto fue lo que lo llevó sin duda alguna a ser ese líder tan importante, tan carismático y a ese militante tan profundo como fue Yasser Arafat. Biófilo Malatesta escribe que si podría recomendar alguna buena biografía sobre Arafat. Es bien complicado porque casualmente la propaganda del sionismo se encarga de mostrar y mostrar y mostrar y mostrar muchísimas distorsiones relacionadas con Arafat, muchísimas. Para mí las mejores biografías de Arafat casualmente no están en español, están en inglés o están en árabe. Yo no conozco una en español muy precisa. Pero sí hay en inglés y hay en árabe muy buenas. Y de pronto les recomendaría algunos documentales que están en YouTube, hechos sobre todo por Al Jazeera. Son bastante recomendables. Estamos viendo en imagen a la doctora Sonia con un MOOC justamente con la imagen de Arafat. Muy lindo ese MOOC, muy representativo. Frank Batarse. Se luchó, se lucha y se luchará por una Palestina libre como patria independiente de la ocupación y los abusos de Israel. Frank, coincido con tu apreciación totalmente y añadiría que esos líderes como Arafat siempre van a existir, siempre van a estar allí presentes y hoy más que nunca los necesitamos dentro de Palestina y los necesitamos en la diáspora, en todos lados. De hecho, a propósito de la diáspora, ese fue una de las grandes preocupaciones de Arafat, los palestinos que habían quedado por fuera, y eso fue uno de sus permanentes reclamos, que los palestinos por fuera siempre tuvieran el derecho y se les garantizara ese derecho de regresar, de volver. Para Arafat eso era un tema innegociable.
Los palestinos no podían estar por fuera de su patria, por fuera de su casa. Escribe Sonia Martínez, es legítimo el derecho a la defensa. ¿Cómo no? Eso lo mencionábamos con las resoluciones de las Naciones Unidas. Gabriel Rivera, no 48, sino 68. Bueno. El Karame. Sí, se escribe el Karame con una H intermedia, Gabriel, pero sí se puede escribir así. Ivonne Estefan, David contra Goliat, Yasmín Ferrucho. Por favor, nos regalan los nombres aquí en el chat de los dirigentes que acompañaron a Arafat. Ya mismo los pongo en el chat, Yasmín. El primero se llama Khalid Al-Wazir, ya te lo escribo. Se escribe así, Yasmín. Ese es el primero. El segundo se llama Salah Khalaf, ya te lo escribo. El otro se llama Farouk Kadumi. Un dato curioso, Farouk Kadumi, es que cuando Colombia establece relaciones diplomáticas con Palestina, pues obviamente el presidente palestino era Arafat y fue por iniciativa de Arafat, pero quien se encarga de dar los primeros pasos prácticos de esa relación diplomática entre Palestina y Colombia casualmente fue Farouk Kadumi. Esa es estos son los nombres que me estabas pidiendo, Yasmín. Sandra Arevalo, ¿las mujeres prestan servicio militar? Sandra, en Palestina, retomo lo que mencionaba, el tema mujeres siempre han sido protagonistas. Y en estos años tan duros de la resistencia palestina, los años 60 y los años 70, las mujeres fueron pieza fundamental. Si bien el jefe militar, llamémoslo así, era Jalil Al-Wazir, su esposa Intizar estuvo con él segundo a segundo en su comandancia militar de Fatah. Hablar con Intizar es apasionante, es todo un privilegio. Así encontramos muchos otros ejemplos de esos roles de la mujer, aún hoy en esa resistencia palestina. Nosotros recordamos el año pasado, el antepasado, con las manifestaciones que se daban en Gaza, que se llamaban la Marcha al Retorno. Muchas mujeres estaban allí en primera línea llevando justamente o haciendo visible esa protesta palestina. Sonia Martínez, Mujeres Ejemplo para el Mundo. Carlos Ayala, Mujeres Ejemplo de Lucha y Resistencia, en efecto. A Gabriel se le fue el video por algún momento. Escribe Gilma Los Ríos, ¿existe un libro con la correspondencia de Arafat y la Madre Teresa? Yo conozco fragmentos de textos por aparte, por separado, pero yo no sé si hay alguna compilación, Gilma. Yo conozco fragmentos de esta correspondencia, pero compilado no sé, realmente no sé. Escribe Ivonne Estefan, ¿cómo fue el proceso de envenenamiento? Mira, Ivonne, no se sabe. Inicialmente, la clínica en Francia, el hospital dijo que Arafat había sido envenenado por un veneno no conocido. O sea, hasta ese momento se desconocía qué tipo de veneno era, pero se sabía que era veneno. Con el tiempo van a hacer unos estudios más profundos, van a exhumar a Arafat, se van a encontrar trazos de polonio 210 y ahora pudieron definir a ciencia cierta cuál era el veneno. ¿Cómo fue el proceso de envenenamiento? No se sabe. La situación en la cual vivía Arafat en la Mucata, producto de este confinamiento israelí, era totalmente caótica. Y los israelíes tuvieron que haber aprovechado ese caos para sembrar el tema o el objeto que le causó el envenenamiento. Pero de eso no se sabe realmente mucho. Yasmín, la historia de Arafat, la historia de la dignidad palestina y la infamia israelí. Esteban Castro, un ser humano ejemplar. Vale. Hugo Galindo quiere hacer un comentario. Hugo, lo escuchamos. Gracias. ¿Me escuchan? Perfecto. Es irónico que, como ustedes saben, en los Estados Unidos estamos viviendo las elecciones y esta semana es la convención republicana. Y en el día de anoche, el hijo de Trump, que se llama Eric Trump, dijo abiertamente al público americano que Trump es el único presidente en la historia de los Estados Unidos que ha hecho
un pacto de paz entre Israel y los palestinos. Lo dijo en público Eric Trump anoche, refiriéndose a la reciente reacción que hubo entre los Emiratos Árabes, Israel y los Estados Unidos, sin contar con los palestinos, para crear una embajada de los Emiratos Árabes en Jerusalén. A eso se refería Eric Trump cuando dice que es el único presidente de los Estados Unidos que ha hecho un pacto de paz. Cuando sabemos que todos los presidentes de los Estados Unidos han sido enemigos de los palestinos, que toda la historia de los Estados Unidos desde 1948 ha sido de los Estados Unidos contra el pueblo palestino. Gracias. No, Hugo, a usted y como siempre muy pertinente su comentario, y eso es totalmente cierto. Hoy estamos viendo y lo preocupante del tema es que con la reelección en el radar, llamémoslo así, estamos en 2 o 3 meses, lo que hace falta para las elecciones, estamos en un momento muy peligroso para el sistema internacional. Trump puede sacar debajo el sombrero cualquier cosa loca y su caballo de batalla principal ha sido justamente la ocupación israelí de Palestina para beneficiar los intereses israelíes. Entonces estamos en unos meses supremamente inestables y muchas cosas pueden pasar en estos 2 o 3 meses, justamente. Bien, escribe Claudio Ramírez, ¿hasta dónde el caso palestino recibió ayuda de la URSS? No mucho, casualmente, no mucho. Y no mucho en parte porque el mismo norte de Arafat llevaba a que el tema palestino fuera un tema bastante independiente. Algunos cuadros palestinos se formaron en Europa Oriental, eso es claro, pero la causa palestina durante mucho tiempo se mantuvo por fuera también de ese clientelismo de la Guerra Fría. En ese sentido, posiblemente, a mi modo de ver, lo que voy a decir ya es a tono personal, puede ser que eso incluso fue una especie de debilidad para una solución. Estoy seguro que con el apoyo decidido de la Unión Soviética, de pronto Palestina hubiera tenido un poder relativo un poco más equitativo con Israel a la hora de negociar, pero eso hubiera implicado evidentemente hubiera implicado un alineamiento total con la Unión Soviética, alineamiento que Arafat no iba a permitir ni por el carajo, o sea, de ninguna forma. Entonces, por esa razón, se sacrificó o se rechazó ese posible apoyo, pero se ganó autonomía. Mónica Fadul, muchas gracias por la invitación. Ojalá que creo que es la primera vez de Mónica en la sala de chat, bienvenida, ojalá te haya gustado. Rudo, unas lágrimas por el presidente Arafat, sin duda alguna, todos en su momento las hemos tenido. Mabel, muchas gracias a ti también. Escribe Claudio Ramírez, bueno, ya le respondí. ¿Por qué los palestinos emigraron antes del 48? Escribe Shadia Fadul. No emigraron, bueno, depende. En el 47 y el 48 no emigraron, se fueron echados, los israelíes los echaron. Y antes, de pronto te refieres a esa primera oleada de los palestinos a fin del siglo XIX, inicios del siglo XX, cuando era el imperio turco otomano, migraron en parte por la presión que los turcos también ejercían sobre ellos. Migraron para tratar de buscar mejores condiciones sociales y mejores condiciones económicas, y así empieza a configurarse la colonia palestina en América Latina. María Génico, Natalia María, muchísimas gracias. Amparo Barón, muchísimas gracias. Sonia Martínez, también muchas gracias. Armando Andrés Pardo, ¿podría ratificar cuál fue el acontecimiento militar que involucró de manera oficial a Arafat en la lucha armada? Sí, claro, Andrés Pardo. El punto de quiebre que lo lanza es la batalla del Karame, ¿no? Voy a escribir en el chat. Esta, justamente. Esa fue la batalla.
Gamal Sayed, ¿qué faltó para poder consumar la paz en el Camp David al final del gobierno Clinton? Es cuando más cerca se llegó. Lo que faltó fue que los israelíes no hubieran dinamitado la paz cuando mataron a su propio primer ministro, a Yitzhak Rabin, y cuando vino una secuencia de gobiernos eh, radicales que no hicieron una oferta de paz lógica. Emir Ospitia, muchísimas gracias. Janet Castillo, ¿qué dirección sigue la OLP luego del asesinato de Arafat? Es una pregunta muy importante. Luego del asesinato de Arafat, Janet, el liderazgo de la OLP, el gobierno palestino, lo toma el presidente Mahmoud Abbas, que es el presidente actual, eh, y que sin embargo, pues obviamente hay que tener claro, hay que tener presente que el contexto hoy 2020 y los puntos de apoyo palestinos hoy 2020 son muy diferentes al contexto, al mundo de 1970, 1980, incluso 1990 y a los puntos de apoyo que tenía Palestina en ese momento. Al Ibet Yasir en el 82, masacre de Sabri Chatila. En efecto, Esteban Castro, alguna vez oí una anécdota de uno de sus subalternos en la que contaba que una vez iban en un avión, iban en un avión con Arafat y fueron impactados por un misil. Cuenta su subalterno que era tan importante Arafat y tan respetado que en cuestión de segundos le envolvieron un colchón para que cuando el avión se estrellara solo él pudiera sobrevivir. Todos se sacrificarían por él. ¿Alguien conoce más detalles sobre esta anécdota? Bueno, no sé si sea la misma, pero justamente Arafat, el, un avión en el cual iba Arafat en Libia fue en su momento, se estrelló y aparentemente fue por un boicot, por un ataque que se le hizo al avión. Y casualmente el único que sobrevivió fue Arafat. Posiblemente se trate de la misma anécdota, Esteban. Pero no sé hasta qué punto lo hayan envuelto en un colchón, porque no me imagino un colchón en un avión, pero el caso es que, el caso es que sí fue el único que sobrevivió. Daniel Rocha, por favor explícanos las tensiones entre Fatah y Hamas. Eh, el tema de Fatah y Hamas es muy importante y casi que sería para una tertulia aparte, pero solamente va a mencionar lo siguiente, mire. Por un lado, Palestina, como cualquier otra sociedad, tiene derecho a tener todos los partidos políticos que quiera, de izquierda, de derecha, de centro, laicos, religiosos. Marcela nos está mostrando un libro, ¿cuál es? Ah, Palestina, Sangre y Olvido, un libro excelente, un libro muy, muy bueno que publica el diario.es, sí, como no. Eh, ese tipo de material nos recuerda no solamente elementos de la historia palestina, sino elementos propios de figuras como Arafat y otras personas, otros líderes palestinos, y sobre todo puntos de vista muy importantes en el terreno, como el que tuvimos en una tertulia hace unos días con Teresa Aranguren, que es una de las grandes corresponsales de guerra que hay en Europa y que hay en España. Teresa nos acompañó hace un momento. Entonces, volviendo a la pregunta de Daniel, eh, lo primero, Palestina tiene derecho a tener partidos religiosos y partidos laicos. Que sea partido religioso no quiere decir que vaya a montar un califato. Eso también. Hamas nunca ha dicho montar un califato en Palestina. Pero por otro lado, la separación entre Fatah y Hamas, en buena medida la causa el mismo Israel cuando desconoce los resultados de las elecciones de 2006 y llama al mundo a que también las desconozca y presiona financieramente a Palestina al punto que causa el cisma entre Fatah y Hamas. Cisma que hoy podemos decir que está superado y se han encontrado muchos momentos justamente para superarse, gracias casualmente a las ideas raras de la paz de Donald Trump, casualmente. Gabriel Castaño, mejor líder de los palestinos. Necesitamos muchos líderes como Arafat en el mundo por la causa palestina. Y no solamente por la causa palestina, Yamile, sin duda alguna en el mundo hacen falta mucho Yasser Arafat. ¿Cuánto lo extrañamos y cómo lo extrañamos? Alejandro Caiz, ¿qué nos puede decir de Hamas en la historia palestina? También es un tema casi de una tertulia aparte. Eh, yo creo que lo dejaría para una tertulia aparte, pero volvería al tema. Palestina tiene derecho a tener los partidos políticos que quiera, así como cualquier sociedad a tener los partidos políticos que quiera. Andreas Castillo, muchas gracias por la charla. Andrés Pardo, ¿qué opinión tengo de la biografía de Arafat escrita por Amnon Kapeliuk? Que hay mejores, Andrés,
que hay mejores. Habría que buscar, insisto, alguna en español o incluso hacer alguna traducción de alguna en árabe que alguna vez me comentaron que era bastante buena. Germán Mojica, la situación se distorsionó más aún con la muerte de Rabin, efectivamente. ¿Qué relaciones tuvo Arafat con América Latina? Pregunta Marcela Rojas. Eh, Arafat tenía un punto de cercanía muy claro, Marcela, con América Latina y era los NOAL, el movimiento de los no alineados. Buena parte de América Latina hacía parte de los NOAL y sirvió de foro de discusión de problemas comunes. Arafat siempre ponía el tema en perspectiva y decía que el problema de la ocupación israelí de Palestina tenía el mismo origen, las mismas causas y tenía los mismos causantes aquí en América que los problemas de pobreza de América Latina. Entonces, que en el punto que se resolviera en Palestina las causas y los causantes, también por el mismo efecto América Latina iba a poder resolver sus causas y sus causantes. Y fue un gran impulsador del tema de los NOAL, al punto que en una cumbre los no alineal fue que se crean las relaciones con Colombia. Cuando ocurren en Cartagena, la cumbre de los NOAL en el gobierno Samper, es que Arafat visita Colombia y allí, entre otras cosas, nacen las relaciones diplomáticas entre Colombia y Palestina. Proyecto Renovarte. Arafat indudablemente queda en la historia como una bandera del territorio palestino. Desde mi punto de vista, no se equivocó, aprovecharon figuras prominentes del State Deep, su vínculo con la ONU, entidad creada por y para la creación de Israel. Roberto Saer, gracias por la información. Recordaremos a ese hombre, Arafat. La historia siempre termina mostrando la verdad. María Cristina Garzón, ¿cómo les fue suministrado el veneno y quién y se logró identificar? No, lo mismo que preguntaba Ivonne. Hubo mucho caos alrededor de esos meses y esos años. Alejandro Chávez, ya respondí el tema Hamas. Yamile Castaño, ¿qué pasó con la esposa y la hija de Arafat? Es una gran pregunta. Soja, la esposa de Arafat, Soja, vive en este momento en Francia con su hija, totalmente alejadas de la política. Obviamente con una pensión del gobierno palestino, pero resguardadas, totalmente justificable que estén resguardadas y viven en Francia. Bien. Que Ervin Hoyos lo entrevistó, sí, el periodista colombiano Ervin Hoyos entrevistó a Arafat, de los pocos periodistas colombianos que lo logró entrevistar. Janet Castillo, Mujeres Palestinas para un mundo mejor, bien, ok. Bien, estoy pasando así rápidamente comentarios que ya me da pena con el tiempo de ustedes. Yo creo que preguntas no hay más, tan solo un pedido de charla, un pedido de comentario, perdón, de la doctora Sonia. Doctora Sonia, muchísimas gracias y la escuchamos con su comentario. Tiene el micrófono cerrado, no la estamos escuchando. Tiene el micrófono cerrado. Listo, gracias. Sí, ya lo tiene abierto. Muchas gracias. No, es que gracias primero por esta cátedra magistral. Me encanta los comentarios de Sandra Bravo, que dice que ahora sí le va a enseñar a sus estudiantes la historia de Arafat. Me parece excelente saldo pedagógico. Pero hago una pregunta, mi querido Alex, más allá de la grandeza del puesto cimero que él tiene entre los libertadores, ideólogos de sus pueblos, ¿existe una política educativa tanto en Palestina, en el gobierno, en el Oriente, para enseñarnos la vida de Arafat, no solamente su figura histórica, sino su figura actual, como dice Said, que queda eterno, es decir, cuáles los niños chiquitos, los jóvenes, los estudiantes, nosotros, los profesores, sí existe una política para que le enseñen al mundo la vida ejemplar de Arafat? De Palestina sí. En Palestina, evidentemente, todas las escuelas en su plan de estudios tienen el tema Arafat absolutamente claro, pero sin embargo, si me deja responderles una perspectiva crítica, sin embargo, sí hace falta mucho más trabajo investigativo y mucha más difusión por fuera de Palestina, e incluso dentro de la misma comunidad árabe y la comunidad palestina.
La comunidad palestina siempre va a recordar a Arafat, la comunidad árabe siempre va a recordar a Arafat, pero yo insisto que falta mucho, no datos biográficos, no datos biográficos, porque finalmente, incluso en la tertulia de hoy, si ustedes se dan cuenta, yo prescindí de datos biográficos. A mí me parece que no tiene sentido hacer una línea de tiempo con los datos que en 1900 tal ocurrió tal cosa, que en 1900 tal ocurrió tal otra. No, se debe contar es la historia de alguien y más de un personaje de estos de otra manera, con sus aportes y sobre todo con la falta que hace hoy. Yo creo que esa es la gran conclusión, la gran falta que hace hoy. Y ese tipo de análisis son los que hacen falta. Ese tipo de análisis son los que hay que retomar en la comunidad árabe, en la comunidad palestina y en general en las investigaciones, en este caso latinoamericanas, que podamos hacer al respecto. Sí, hace falta, y si me deja responderle de una manera crítica, totalmente hace falta. En Palestina sí se enseña, pero dentro de los planes de estudio, pero hace falta desde afuera en esa perspectiva. Gracias, Alex. Es una cátedra viva lo que necesitamos. Gracias. Claro que sí, claro que sí. Escribe Sandra Bravo que si podemos hacer nuestra cátedra libre en este tema. No sé a qué te refieres, Sandra, si es sobre Arafat. Sí, claro que sí, con el mayor gusto. Si alguna universidad colombiana quiere en algún momento dedicar una cátedra a este personaje fabuloso, fabuloso, fabuloso. Bien, para mí como siempre es un placer estar con ustedes. Hacía rato no hacía una tertulia yo, los había dejado descansar para no aburrirlos, por eso había tenido invitados en estas semanas. Y la semana entrante, invitadísimos a las siguientes tertulias. Vamos a tener una que me gusta mucho sobre trabajo de ONGs en Palestina y estoy preparando una que espero que sea una sorpresa, no les adelanto, que me parece también muy importante hacerla y tengo esa hacerla, pero no les adelanto más tema. Que si tengo Instagram me preguntan, no, realmente le huyo a las redes sociales, Instagram no me gusta casi, Twitter me parece que es un mundo muy oscuro y hay mucho loco suelto en Twitter. A duras penas, por ahí tengo Facebook y sin embargo con todos los cuidados y las precauciones del caso. Invitados para el próximo lunes, de ahora en adelante vamos a usar el mismo enlace para todas las sesiones para evitar las dificultades con el correo, que a veces les llegaba spam. Entonces, para que sepan ustedes, vamos a usar los mismos enlaces de aquí en adelante, el mismo enlace que emplearon ustedes para ingresar. Hoy va a ser el mismo continuamente. Muy pendientes de los temas, eso sí los vamos a enviar por correo para que ustedes se agenden y puedan invitar a sus amigos. Un gran abrazo desde Bogotá, Colombia, de esta pequeña tierra palestina y éxitos a ustedes, a sus familias y un gran abrazo, mucho cuidado en estos días.